Vamos a abrir nuestras Biblias en Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y veamos qué nos dice acá la palabra del Señor. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hoy estaremos meditando en un solo versículo en esta reflexión que estamos haciendo en el libro de Habacuc, que es el verso que hemos leído, Habacuc capítulo 2, versículo 4, que es una joya en las Escrituras que más adelante el apóstol Pablo usó para enseñar acerca de la doctrina de la justificación por la fe, y que fue el versículo clave que el Espíritu Santo usó a lo que se llama la Reforma Protestante en el siglo XVI, donde por generaciones, millones de personas han sido alumbrados por este verso de la palabra de Dios y han puesto su fe en Jesucristo al escuchar el Evangelio de salvación de nuestro amado Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cómo tenemos que entender este texto en su contexto? Que es lo primero que debemos de ver. Recordemos que el profeta Habacuc se encuentra en una búsqueda de Dios. Él tiene inquietudes espirituales en la manera en que Dios va a usar a Babilonia, un pueblo pagano, para disciplinar a Judá que se había desviado de los caminos del Señor. Y Dios le va a responder. Dios va a tratar el corazón de su siervo para que sea moldeado y él pueda comprender la soberanía de Dios en la manera que Dios quiere usar a los caldeos. Mira por favor en Habacuc capítulo 2, versículo 1 al 3, va a aparecer en la pantalla me parece, dice así. Esto lo dice Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Nótalo por favor, Habacuc está buscando al Señor. Él quiere encontrar la respuesta de Dios y se ve como un centinela, como un guardia que está en su torre de vigilancia o en un atalaya, de tal manera que él no quiere pasar desapercibido la respuesta de Dios. Por eso dice en el versículo 2, y Jehová me respondió. Ciertamente Dios responde cuando alguien le busca de corazón. Quien le busca le halla, y ahora que Habacuc le está buscando a su Señor, Dios le responde: halla a Dios. ¿Qué le responde Dios? Mira, Dios le dice: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc, en primer lugar, debía describir la visión que Dios le dio. Después, Habacuc debía animar a otros a que obedezcan esta visión que Dios le ha entregado. Y también debía de creer en esta visión, como animar a otros a creerlo, aun cuando es bastante probable que la mayoría de la generación de Habacuc y Habacuc mismo no viera el cumplimiento de esta profecía, por cuanto faltarían 70 años más para que Babilonia dejara de ser ese imperio y fuera conquistado por los medo-persas. Es decir, Dios le va a decir a Habacuc que aunque este imperio va a ser usado por Dios para disciplinar a Judá, Babilonia no se quedaría sin castigo. De tal manera que dejaría de ser el imperio que tuviera la hegemonía mundial. ¿Por qué? ¿Cuál era uno de los pecados que fue como una barrera delante de Dios de Babilonia? ¿Cuál fue? Y ahí justamente vamos a ver el primer punto que tenemos en el bosquejo, que habla acerca del orgullo. Ese pecado fue la barrera. Nota por favor lo que dice Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta
se enorgullece. Esa era Babilonia, orgullosa en todos los ámbitos de su vida. Mira lo que va a decir el profeta Isaías en cuanto a Babilonia. Vamos a Isaías capítulo 13, versículo 19. Mira la descripción que da el profeta Isaías. Dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Esto habla del orgullo, la gloria y el orgullo de los caldeos, con todos los pecados que estaban dentro de las murallas de Babilonia. Miren cómo se compara a Babilonia. Será como Sodoma y Gomorra. Hay pecado. A las que trastornó Dios. Tendrá un juicio por su maldad. De tal manera que cuando el profeta Habacuc dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, en el contexto, señala primariamente la condición de la sociedad caldea que rechaza al Dios vivo y verdadero porque se jacta de sí misma. Se enorgullece, recuerdan, de su poderío militar, que era como una aplanadora. Recuerdan en el capítulo 1, dice que Babilonia se va a burlar, se va a mofar, se va a reír de los reyes y de las fortalezas, y que va a construir terraplenes, montículos de tierra, para pasar las murallas de las ciudades fortificadas que había en los diferentes pueblos. Era orgullosa por su poderío militar, pero también se enorgullecía de la grandeza de la ciudad. Babilonia fue una ciudad hermosa, pecaminosamente hermosa. Cuando alguien quería perderse y decir: ¿dónde me voy? ¿A qué lugar me voy para perderme? Decía: voy a Babilonia. Porque Babilonia representa hasta Apocalipsis el lugar de la perdición, la oposición a Dios, donde obra Satanás, donde obra el pecado. Pero también Babilonia era orgullosa por esos cultos tontos que hacía. Sí, hacía cultos, sacrificios a la red, a un objeto, sahumerios a la malla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que el hombre haga eso? Bueno, capítulo 1 de Habacuc nos habla que llegaron a ese punto de necedad. De tal manera que cuando vemos esos pecados, ilustran el necio orgullo de Babilonia, donde su alma no es recta delante de un Dios que es santo. ¿Cómo actúa Dios frente a la soberbia y orgullo? Mira lo que dice Santiago 4:6. Dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mira ahora Proverbios 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Mira el término que usa, abominación, qué fuerte. Ciertamente no quedará impune. Y cuando vemos el libro de Habacuc, observamos que Dios está resistiendo a Babilonia por su soberbia, y que no quedará impune, sin castigo, justamente por este pecado que ha puesto como una barrera delante de Dios. Ahora, tenemos que ver que este cuadro del orgullo de Babilonia muestra lo que es el corazón del hombre delante de Dios. Y es el corazón del hombre en cualquier época, cualquier cultura, cualquier creencia que tenga, cualquier condición social, cualquier filosofía de vida que el hombre posea, da igual. El hombre se enorgullece de sí mismo. Bien se podría decir de la humanidad, donde tú y yo estamos incluidos. Lo que una vez el profeta Abdías dijo de un pueblo llamado Edom. Mira lo que dice Abdías, capítulo 1, versículo 3. Esto se podría decir de la sociedad de ayer, de hoy y del mañana. Dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ahí está la soberbia, ¿quién me derribará a tierra? Así es la soberbia del hombre, piensa que puede vivir sin Dios, abiertamente en rebeldía contra Dios. Miren lo que dice: ¿quién me derribará a tierra? Es que la soberbia hace poner al hombre una superioridad, inclusive delante de Dios mismo. El predicador Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se le llamó en el siglo XIX. Mira lo que él decía comentando este pasaje acerca del orgullo.
escúchalo, cáptalo. Dice, si hay un pecado que sea universal, es este, se refiere al orgullo. ¿Dónde no ha de hallarse? Casado entre los más grandes y más nobles en el mundo, allí lo encontrarás. Y luego ve a buscarlo entre los más pobres y los más miserables, allí lo hallarás. Puede haber tanto orgullo dentro de los harapos del pordiosero como en la túnica del príncipe. Y una ramera puede ser tan orgullosa como una modelo de castidad. El orgullo es una criatura extraña. Nunca se opone a quien le da alojamiento. Viviría lo suficientemente cómodo en un palacio y viviría de manera equitativa, con descanso, en un cuchitril. ¿Habrá algún hombre en cuyo corazón el orgullo no esté al acecho? Y la palabra de Dios dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El hombre rico es orgulloso de lo que tiene. El hombre pobre se puede enorgullecer de su honor, de tener menos. El hombre talentoso se enorgullece de lo que puede hacer. El hombre religioso es orgulloso de su creencia, su religión y lo que podría hacer algunas obras para tratar de alcanzar a Dios. El incrédulo es orgulloso de su capacidad, lo pongo entre comillas, para no creer a la palabra de Dios. Y el hombre logrado es orgulloso por el lugar que ha alcanzado en la sociedad. El hombre erudito es orgulloso de su inteligencia y aprendizaje. Y el hombre sencillo es orgulloso de su sencillez. Es todas las facetas del orgullo en el corazón humano. Este es el pecado que salta a la vista delante de Dios. Y Dios resiste a los soberbios. Y no pasemos por alto que aunque Babilonia se llevaba el trofeo del orgullo en el contexto de Habacuc, Judá no se quedaba atrás, porque recuerden que ellos habían extendido altares por todo Judá e imágenes de acera, y habían participado de cultos aberrantes, horribles. Sus hijos extrañaban estar en esos lugares, dice la palabra del Señor. Es decir, Judá también había caído en la soberbia. Ellos habían preferido construir sus propias creencias, desechando al Dios vivo y verdadero. Y eso es una muestra de la soberbia humana que piensa que puede vivir tal como quiere, despreciando al Dios de los cielos. Miren lo que dice el profeta Jeremías en cuanto a la soberbia de Judá. Recuerda que Jeremías y Habacuc en un momento cruzaron ministerio, estuvieron juntos sirviendo al Señor. Mira lo que dice Jeremías capítulo 13, versículo 9. Así ha dicho Jehová. Eso es determinante. ¿Qué ha dicho Jehová? Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. No quedarían impunes ante la soberbia, el pecado de un Dios santo. He aquí cuya alma no es recta se enorgullece. Eso fue Babilonia y eso es todo hombre y mujer de hoy que está rechazando al Dios vivo y verdadero. El orgullo es una barrera contra Dios, el orgullo. Pero mira ahora en segundo lugar, porque vemos la fe. El texto bíblico en el versículo 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí se encuentra el remanente fiel, los creyentes verdaderos en el tiempo de Habacuc. Y los creyentes verdaderos en el tiempo de Habacuc no podían caer en el pecado de enorgullecerse, de tener algún mérito propio, confiar en sus propios recursos personales. ¿Cómo Habacuc se podía sostener con las inquietudes espirituales que él tiene y finalmente no rebelarse contra Dios? ¿Cómo es posible que los demás creyentes que había en el tiempo de Habacuc podían andar fielmente cuando Judá se había llenado de violencia y también con los cultos que estamos anunciando y mencionando aquí? ¿Cómo podían mantenerse fieles ante esto y que en poquitos años nomás ya Babilonia
iba a destruir los muros de Jerusalén, iba a destruir el templo y se iba a llevar cautivo a miles de judíos a Babilonia. ¿Cómo podían sostenerse? ¿Cómo? Teniendo fe en el Dios de la Biblia, confiando en la fidelidad de Dios y no reposando de ninguna manera en sus propias fuerzas, porque eso sería justamente orgullo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Pero qué tenían que hacer los fieles en el Señor? Dice el texto, más el justo. Nota, ese más es el contraste. Es el lado opuesto del orgullo. Ciertamente algunos se están enorgulleciendo, no son salvos, no son creyentes, más el justo. Ese es el otro lado del orgullo. Más el justo, por su fe, vivirá. Y nota, por favor, que esta verdad no ha variado a través del tiempo. Llegamos al día de hoy y vamos a observar que la salvación de nuestros pecados es justamente por la fe. El hombre que no ha experimentado la gracia de salvación en su vida se mira hacia adentro y quiere intentar sacar lo mejorcito que tiene delante de Dios. Pero eso que saca de adentro de su vida es justamente el orgullo. Vive lleno de orgullo, su alma no es recta, piensa que tiene algo para darle a Dios, pero eso es totalmente contrario a la palabra del Señor. En cambio, el creyente que ha puesto su fe en el Señor, no depende de él, ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y entonces el Señor le justifica, como vamos a ver en los siguientes minutos. Esta es una doctrina fundamental en el Nuevo Testamento, es la doctrina de la justificación de la fe, una doctrina esencial en la vida cristiana. Pero nota algo más, porque cuando Habacuc dice el justo por su fe vivirá, lo que Habacuc está haciendo es traer lo que Abraham ya había modelado antes, según lo que nos dice la palabra de Dios. Si vamos a Génesis capítulo 15, versículo 6, está hablando de Abraham. Mira lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó con Abraham? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nota, por favor, que este versículo establece que la justicia de Dios no se obtiene por un mérito personal. No se obtiene por obra alguna. ¿Por qué? Porque eso sería justamente orgullo. En cambio, la justicia de Dios, de lo que vemos aquí en Génesis 15:6, es por creer en la promesa de Dios. Eso fue lo que ocurrió con Abraham. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él no hizo ninguna obra, no hizo nada para merecerse eso. Él creyó. Ahora voy a leer una definición lo más sencilla posible para que captemos qué cosa es la justicia de Dios. Sigue la lectura, va a aparecer en la pantalla. Dice así, cuando hablamos de la justicia de Dios, nos referimos a que Dios da una declaración legal instantánea, donde Dios como juez absuelve al pecador y lo declara justo, habiendo acreditado o depositado su justicia divina a ese pecador por la sola fe. Y esto es lo que encontramos justamente en la vida de Abraham. Dios acreditó o depositó su justicia divina en Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y creyó que cumpliría esa promesa que Dios le dio a través de su hijo Isaac, que a través de esta descendencia Dios iba a formar un gran pueblo, una gran nación. Abraham no podía hacer nada en cuanto a eso, era un anciano. Sara, su esposa, era estéril. Ninguno de los dos podía decir, yo puedo hacer algo para que esa promesa se cumpla. Estaban imposibilitados totalmente por alguna obra, acción o algo que pudieran poner delante de Dios. De tal manera que el texto bíblico dice que como Abraham era imposibilitado de que esto sucediera, creyó a Jehová. Y esa fe le fue contado por justicia. Aquí la palabra contado
en el hebreo, le fue contado por justicia, es una palabra hebrea que tiene una connotación legal. Justamente significa acreditar a alguien a su cuenta. Y lo que hizo Dios con Abraham es que por gracia divina, la justicia de Dios fue depositada en el pecador Abraham que creyó, en la cual él no hizo ninguna obra que pudiera convencer a Dios. De tal manera que este ejemplo lo toma el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento justamente para argumentar de que la salvación siempre, Antiguo y Nuevo Testamento, ha sido por gracia, por la sola fe en Dios. Y Nuevo Testamento, por la sola fe en Jesucristo y no por ninguna obra. Mira por favor Romanos capítulo 4, versículo 2. Mira cómo Pablo toma este ejemplo de Abraham del Antiguo Testamento, cómo lo aplica. Está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y Romanos 4:2 dice así: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, claro, sería orgulloso de esto, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro, al final del mes recibes un pago, si trabajas. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y Pablo desarrolla entonces la doctrina de la justificación por fe. Lo que está diciendo Pablo acá es que la justificación es un acto gratuito de Dios. No es una paga porque alguien hizo algo. No, es por fe. Si fuera una paga, entonces esa alma, esa vida, sería orgullosa. Diría, mira lo que he logrado. Yo logré mi salvación. Miren, yo convencí a Dios con algunos actos bondadosos que yo he realizado y entonces Dios se enterneció con eso y pude doblegar el corazón de Dios por lo cual soy salvo. Eso ocurriría, pero es imposible. ¿Por qué es imposible? Mira el versículo 4 nuevamente. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora nótalo, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica. ¿A quién? ¿A quién justifica? Al hombre bueno, dice el texto así, al educado, al que tiene algunos méritos personales. No, ¿a quién justifica Dios? Al impío. Y aquí se encuentra todo hombre delante de un Dios santo, todos pecadores, todos impíos. Por eso es que el hombre no puede tener algo para intentar convencer a Dios de su salvación. Mira nuevamente, aquel que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. Tú no has participado en nada. Si eres salvo, no has participado absolutamente en nada en tu salvación. Eres el objeto el cual Dios vio, muerto en delitos y pecados, y quiso salvarte por el puro afecto de su salvación. Cuando tú respondiste por fe, y recuerda que la fe es un don de Dios. Ni siquiera podemos decir mi fe, que yo tuve fe porque soy tan inteligente y soy tan preparado, entonces yo tuve una fe que otros no tienen. Imposible, aún la fe es un don de Dios. Y la justicia divina es otorgada al impío, al pecador, y ese pecador que cree en el Señor. De paso, esa entrega significa una entrega incondicional al Señor. Mira ahora Romanos capítulo 3, versículo 22 al 24. Ve captando estas palabras de la palabra de Dios. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, en Jesucristo, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si no eres de Cristo, si no has sido perdonado, esa es la ubicación que Dios te da. Estás destituido de la gloria de Dios.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bendita cruz de Cristo. Porque Dios da gratuitamente justicia, su justicia, al pecador que cree en Cristo. Y la justificación por la fe significa que Dios ve a ese pecador como que nunca hubiera pecado. ¿Te pones a pensar en esto? Cuando Cristo te salvó, sí, uno está pensando su vida terrible sin Cristo. Pero ¿cómo te ve Dios Padre a través del Salvador? Te ve como que nunca hubieras pecado. Y gloria a Dios por esto. La manera en que Dios nos trata tan maravillosamente delante de Dios. De tal manera que cuando Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá, visto desde el Nuevo Testamento, en esa revelación más completa que encontramos en las Escrituras, es que Dios llama justo a alguien, no porque es bueno, no porque ha logrado algo importante en su vida, sino porque la justicia divina lo ha declarado así, lo ha contado en su fe de esa manera, de tal forma que lo que podemos ver en el Antiguo Testamento es Abraham, es Habacuc, Jeremías, Isaías. Pon a un hombre o mujer de Dios del Antiguo Testamento. Sí, su fe fue contado por justicia. Mira ahora el Nuevo Testamento, están los apóstoles, están los discípulos, cualquier hombre y mujer hasta el día de hoy que ha puesto su fe en el Señor. En ninguno de los casos, tanto Antiguo o Nuevo Testamento, alguien ha sido salvo por mérito alguno, sino que la salvación es gratuita y la fe del pecador arrepentido le es contado por justicia. Mira Romanos capítulo 1 ahora. Mira Romanos 1, 16 al 17. Dice así, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, cuando tú hablas del Evangelio de la gracia, tal como la Biblia lo expresa, sin disimular nada, sin intentar ayudar a Dios, cortando partes del Evangelio porque tú piensas que no te van a atender. Cuando tú proclamas el Evangelio, que es poder de Dios, la omnipotencia de Dios sale de tu propia boca, porque tú estás declarando este Evangelio, que es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Pablo dice al judío primeramente y también al griego, nota el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se recibe por fe y también aquel que ha sido salvo vive por fe, camina por fe. No hay otra manera. Pablo termina esta parte, dice, mas escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor nuevamente. No hay mérito humano, personal, no hay obra, es dependencia total del Señor que Él quiso perdonar al pecador. Inclusive para dar testimonio de tu salvación. Cuando el pronombre yo está en el testimonio de un creyente, hay que tener cuidado porque se ha puesto en el centro de esa salvación tan grande. Yo estaba buscando al Señor porque soy tan inteligente y entonces yo como quería leer la Biblia y fui a una iglesia cristiana y yo insistí en ir y entonces yo estaba analizando el Evangelio hasta que yo me di cuenta de que el Señor quería perdonarme y finalmente yo recibí a Cristo, yo. Eso desdibuja el Evangelio de la gracia. Cuando lo que debería hacer es que Cristo buscó a este perdido en sus delitos y pecados. El Señor comenzó a hablarme y me mostró cuán pecador era, cuán alejado de Dios estaba. Y que el Señor estaba trabajando y tocando mi mente y mi corazón hasta que me puso en una situación tan extrema que me humilló porque era un rebelde, era orgulloso, era soberbio, no quería obedecer a la voz de Dios. Y entonces Dios me puso en un momento en que noté de que era un pecador, que necesitaba arrepentirme de mis pecados y tener fe en Jesucristo. Ese es un testimonio que da la gloria a Dios, un testimonio que pone en el centro del testimonio y de
todo el plan de salvación a Cristo mismo, porque de Él depende absolutamente todo. Cristo en la cruz del Calvario ganó mi salvación, que yo no pude obtener por ningún esfuerzo humano. Mira cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios 5:21. Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo, el inocente y santo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién hizo pecado a Cristo por nosotros? Dios el Padre. Dice Isaías 53, y Jehová cargó sobre él, el Hijo, el pecado de todos nosotros. De tal manera que Dios el Padre, a ver tu condición y mi condición pecaminosa, Dios el Padre quiso hacer un intercambio en la cruz a través de su Hijo amado, el Salvador. Y Cristo en la cruz, el Hijo de Dios, allí, en ese madero clavado allí, Él puso su justicia divina en el pecador. Depositó, acreditó su justicia divina en el pecador. Y la maldad del pecador, el pecado del impío, fue depositada en el cuerpo de Cristo. De tal manera que cuando la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, es que Cristo tomó mi pecado en su cuerpo, tomó mi maldad en su cuerpo, tomó mi condenación en su cuerpo, y Él tomó mi pecado porque yo le acredité mi pecado, deposité mi pecado, le imputé mi pecado, y cuando creí en Cristo, Él depositó su justicia divina, por lo cual puedo ser salvo por sola fe. Mira cómo termina el versículo 21. ¿Para qué hizo Dios todo eso? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fuéramos declarados justos delante de Dios Padre por la obra perfecta en la cruz del Calvario. Imagina que estás ante un juez porque has cometido una falta grave. Y esa falta grave, por supuesto, eres culpable y tienes sentencia de muerte. Pero de pronto en esa sala entra Jesús y toma tu lugar, paga tu sentencia. Él muere por ti. Y entonces ahora el juez te mira y te declara justo, porque alguien más pagó esa deuda y la pena que tú tenías por ese pecado. Esa es la justificación. Alguien te reemplazó, y ese que te reemplazó fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario para otorgarte perdón y vida eterna. La fe, la salvación por la sola fe en Jesucristo. Pero mira ahora en tercer lugar, el resultado de la justificación por fe. Romanos 5:1-2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3 resultados vamos a ver ahora. El primero de ellos, se termina la enemistad con Dios. Se termina la enemistad con Dios. El creyente disfruta de la reconciliación con Dios. Ya no hay temor al juicio. Mira lo que dice Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay paz con Dios, habiendo sido enemigos. Mira Romanos 5:10 lo que dice. Porque si siendo enemigos, grábate bien esto, era un enemigo de Dios. Tremendo esto. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Se termina la enemistad con Dios, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es otro resultado de la justificación por fe? El creyente tiene entrada libre y continua al favor inmerecido de Dios. Mira Romanos 5:2, lo hemos leído. Por quien tenemos, ese es Cristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, dice Pablo. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 16?
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos esa entrada libre al Padre. ¿Estás en la oficina? ¿Estás en un bus? ¿Estás en tu auto? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en la tarde? ¿Estás en la madrugada? Padre, clamo a ti. Y entonces tenemos ese acceso libre delante de nuestro Dios, el Dios creador del universo. Tienes una cita con Dios y nadie puede impedir que tengas esa cita con aquel Dios el cual te ha rescatado por medio de Cristo, porque el creyente tiene entrada libre a ello. Pero en tercer lugar, ¿cuál es un tercer resultado? Es que hay seguridad de participar de la gloria eterna de Dios. Mira al final del versículo 2, dice, y nos gloriamos, ese significa gozo en este contexto, nos gozamos en esperanza de la gloria de Dios. Mira Romanos 8:18, dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí, pasamos pruebas y seguramente que cada uno de nosotros tendríamos que escribir un libro de las pruebas que uno experimenta, pero un día, a pesar de las tribulaciones, estas no tienen ninguna comparación con la gloria venidera en la cual podemos estar delante de Dios Padre. Resultados de la justificación por fe. ¿Eres salvo realmente de tus pecados? ¿Cristo es tu Salvador por la sola fe? ¿Puedes ver en tu vida fruto espiritual que puedas dar testimonio de que Cristo te ha rescatado y salvado? Si no es así, ven a Cristo. No esperes más. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesucristo. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. La próxima semana vamos a avanzar un poco más acerca de esta doctrina. Vamos a orar al Señor. Padre,